Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, para todos los estudiantes que se encuentran en este momento conectados a esta tercera cita del curso, la última cita que se realiza desde la fase número 4. Me voy a permitir en este momento compartirles pantalla desde la presentación que se tiene lista. Entonces, como les decía, esta es la tercera y última cita del curso, donde se denomina la fase como análisis crítico de la economía global. Mi nombre es Mario Daniel Perdomo Quevedo, es del curso Macroeconomía. Soy tutor y hoy es 5 de mayo de 2025. La idea es abordar algunas temáticas desde la guía de actividades para que tengan claridad sobre cómo desarrollar cada uno de los puntos. Empezando que esta fase número 4, análisis crítico de la economía global, es una actividad de tipo colaborativa que es la última actividad del momento intermedio y que tiene un puntaje total de 110 puntos. Esta actividad inició el domingo 13 de abril y culmina el próximo 11 de mayo, es decir, que todavía estamos a 6 días para, para que realicemos los aportes. Bueno, lógicamente, tengan en cuenta que en cada uno de los cursos, eh, hacer los aportes 3 días antes del cierre, es decir, que ojalá el 8 máximo el 9 poder estar haciendo los últimos aportes si no se han hecho aportes para que se pueda obtener algún tipo de realimentación. Por otra parte, entonces, la descripción de la actividad del aprendizaje es la siguiente. Lo que se busca aquí es que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la integración económica entre países, el impacto del tipo de cambio en las transacciones internacionales y la importancia de la balanza de pagos en el contexto de la economía global. Por lo tanto, la actividad consiste en la globalización económica se ha convertido en un fenómeno central que influye en las decisiones de individuos, empresas y gobiernos. Este complejo proceso no solo implica la expansión de los mercados internacionales y el intercambio de bienes y servicios, sino que también afecta aspectos cruciales como el tipo de cambio y la balanza de pagos de los países. La guía menciona entonces que comprender estos conceptos es fundamental para analizar cómo las economías interactúan entre sí y qué implicaciones tienen para el bienestar de las naciones. La presente guía de aprendizaje es una herramienta didáctica que fomenta el aprendizaje activo y colaborativo, utilizando la estrategia de aprendizaje basada en problemas, ABP, a través de situaciones económicas en las que se desarrollan habilidades críticas de análisis y resolución de problemas. Entonces, de manera individual, dice que el estudiante realiza la lectura de los documentos relacionados con el resultado de aprendizaje 3 y presenta los avances en el foro de la actividad para el desarrollo de los temas globalización económica y tipo de cambio. El problema número 1 tiene que ver con la globalización económica, donde el estudiante debe elaborar una presentación en Webic, perdón, que es un generador de presentaciones con inteligencia artificial que incluye los aspectos de los siguientes puntos. Entonces, allí, en esa presentación, utilizando inteligencia artificial, deben colocar la definición, es decir, explicar qué es la globalización económica, destacando la interconexión de los mercados a la libre circulación de bienes, servicios, capital y tecnología. Deben colocar también la evolución histórica, es decir, deben describir las etapas claves de la globalización desde la era de los descubrimientos hasta la era digital. También colocar las características principales, es decir, deben mencionar aspectos como la liberación del comercio, la inversión extranjera directa y la integración de mercados financieros. Y por último, deben mencionar también las etapas de integración económica, es decir, detallar todas las fases de integración. El siguiente punto es el impacto de la globalización económica en Colombia, donde ustedes explican cómo la globalización ha afectado a los sectores de la economía en Colombia. Puede ser la manufactura, servicio y agricultura, que son los tres sectores económicos. Por su parte,
El problema número dos tiene que ver con los tipos de cambio. Entonces, aquí ya lo que se debe hacer es un análisis del tipo de cambio en el mercado internacional y deben presentar tres fechas para el tipo de cambio, así como los productos que forman parte del comercio internacional del país. Entonces, a continuación, dice la guía que se detallan las tasas representativas del mercado. Entonces tiene que el 15 de junio la tasa representativa del mercado es de 3.700 pesos por dólar. Luego el 2 de julio la tasa bajó a 3.400 pesos por dólar. Y el 7 de agosto se ubicó en 4.000 pesos por dólar. A partir de esos datos, entonces dice la guía que para efectos de nuestro análisis consideraremos que el mercado internacional de Colombia se estructura por la exportación de café, por la importación de maíz. De la siguiente manera, Colombia exporta 1.000 toneladas de café a un precio de 5.000 pesos la tonelada e importa 500 toneladas de maíz a un precio de $150 la tonelada. Bueno, en fin, se comienzan a dar algunas situaciones, ¿sí? Donde ustedes deben multiplicar, lógicamente, o calcular, digamos así, cuánto sería el valor de las exportaciones tanto en pesos como en dólares. Es un ejercicio muy sencillo, pero que les va a dar la oportunidad de reconocer qué sucede cuando el peso se devalúa o se revalúa, ¿sí? Y poder comprender que cuando el, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores cuando ustedes escuchan en la radio o en la televisión que el precio del dólar ha subido o ha disminuido. Es poder entender los beneficios y los perjuicios que tiene eso. Por otro lado, el punto 2.2 dice análisis del impacto del tipo de cambio en importador y exportador. Entonces ustedes a partir de los cálculos que han realizado empiezan a dar respuesta a cada una de las preguntas. Que de qué manera influye la devaluación de la moneda en las operaciones y costos de los importadores, que cómo repercute la devaluación de la moneda en la competitividad y rentabilidad de los exportadores, que qué impacto tiene la devaluación en los niveles de inflación dentro de la economía. Y así hay 8 preguntas. ¿Qué debemos hacer para poder dar respuesta a estas 8 preguntas? Además de los cálculos, pues, lógicamente tenemos que leer la bibliografía. Si de pronto la bibliografía que aparece en esta fase no les llama la atención, no hay ningún problema. Podemos ir a una bibliografía nueva, podemos ir a Google, descargar algún artículo, descargar algún libro, ¿sí? Donde encontremos el tema de las tasas de cambio. Podemos, ahora sí, luego de leer, luego de comprender, ahora sí, desde los resultados que obtuvieron, podemos dar respuesta a las preguntas. Pero antes, sin una previa lectura, eso va a ser casi que imposible. Eh, Estos son los dos puntos que se van a manejar de manera individual. Y ahora viene el punto que es el colaborativo. Entonces, los dos anteriores ustedes los envían como aportes en el foro. Y ya el último punto de la actividad colaborativa es la que ustedes van a entregar en el entorno evaluación. Y dice lo siguiente. El estudiante realiza la lectura de los documentos relacionados con el resultado de aprendizaje 3 y presenta los avances en el foro de la actividad para el desarrollo del tema 3, balanza de pagos. Solo se considerarán válidos los aportes que se compartan en el foro de discusión del campus virtual. La balanza de pagos. Entonces, para llevar a cabo la actividad propuesta, el estudiante deberá leer detenidamente el documento Fondo Monetario Internacional 2009, Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, sexta edición, en el siguiente enlace. Entonces, por favor, todos den clic en el enlace. Vamos a leer cómo es que se estructura una balanza de pagos para poder desarrollar el ejercicio. El punto 3.1, luego de leer, entonces dice, investigue y explique qué se entiende por balanza de pagos, incluyendo sus componentes principales y su importancia en la economía de un país. Y el 3.2 ya es la elaboración de la balanza de pagos y nos dan una serie de transacciones eh, para ello, ¿no?
Entonces nos dicen que las reservas internacionales son de tanto, que hubo unos fletes que se pagaron desde Colombia hacia Perú por un valor de tanto, que Colombia vendió calzado al mercado europeo, que hubo préstamos bancarios desde Colombia otorgados a empresas en el extranjero, que hay unos dividendos enviados desde Alemania a Colombia, que hay una venta de flores a España, y así sucesivamente hay 24 transacciones allí que el objetivo es empezar a identificar primero eso qué es. ¿Eso es una exportación? ¿Eso es una importación? ¿Será que eso es una transferencia? ¿Sí? Para irla primero ubicando y dividiéndola cada acción en el lugar que le corresponde. Y luego sí poder decir, bueno, si esta es una transacción, si se hizo de Colombia hacia el extranjero, o se hizo del exterior hacia Colombia, ¿sí? Entonces, para saber si lo sumamos o lo restamos. Ahora, este es el último punto que vamos a tocar en este CIPES para que les quede mucho más claro. Vamos a hacer un ejercicio también. Entonces, se dice en la guía que, que con los datos obtenidos, el grupo debe explicar de qué manera el resultado de la balanza de pagos puede afectar el valor del tipo de cambio y que para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos. La bibliografía, la información de la página del Fondo Monetario Internacional, que la grabación de la web conferencia, la grabación de la cita, que es esto. Mm, y pues dan unos pasos para el buen desarrollo de la actividad. Finaliza la guía diciendo o dando indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Y aquí es donde queda totalmente claro que las evidencias a desarrollar de manera independiente son el tema de la globalización y el tema del tipo de cambio. Y que las evidencias a desarrollar de manera colaborativa son el tema de la balanza de pagos y el impacto de la misma. Entonces, vamos a comenzar con dando una explicación de cada uno de los puntos, empezando con el tema de la globalización, porque pues, ¿quién no ha escuchado sobre el tema de la globalización? Este estuvo, digámoslo, en furor hace unos cuantos años y se viene hablando de globalización. En general se viene hablando, especialmente desde los años 90 hacia acá, ¿no? Pero ya vamos a ver que la globalización es un concepto que ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, esta evolución histórica de la globalización, pues se dice que ha transformado el mundo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, y pues vamos a poder entender cómo el comercio, la tecnología y la movilidad han conectado las economías del planeta. Am, Aquí encontramos que los orígenes y desarrollo de la globalización se remontan a la era de los descubrimientos, que estamos hablando del siglo XV al siglo XVII, es decir, de esos años 1400 hasta más o menos esos años 1600, ¿sí? Donde las exploraciones se hacían de manera marítima, especialmente de España y Portugal, que fueron los que iniciaron como esa primera interconexión comercial global. Al fin y al cabo, pues el descubrimiento que se da en 1492, que es precisamente el siglo XV, pues trajo consigo un detonante y es la interconexión precisamente comercial global. Pero además del descubrimiento, también se denomina como un proceso de globalización a la revolución industrial que va del siglo XVIII al siglo XIX. ¿Por qué? Porque entonces el ferrocarril y todo lo mecánico permitieron producir cada vez más bienes y servicios y sobre todo de una manera mucho más rápida. Por lo tanto, esas empresas o esas economías más bien que se denominan como capitalistas empezaron a crecer en el comercio internacional. Y luego en el siglo XX, que estamos hablando de los años 1900, pues tras las guerras mundiales, recordemos que Europa ha pasado por dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918,
y luego una Segunda Guerra Mundial que va de 1939 a 1945. Entonces, después de estas guerras mundiales, el mundo queda en quiebra, especialmente países como Alemania quedaron totalmente devastados y se necesitaba un nuevo orden mundial económico en el cual estos países devastados por la guerra pues necesitaban financiarse para poder comenzar la reconstrucción. Entonces, se crean también a partir de 1939, más o menos, se crean algunos organismos internacionales, como fueron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que bueno, en ese entonces no se le denominaba Banco Mundial, pero lo mismo que la OMS, la Organización Mundial del Comercio, como la conocemos hoy en día. Antes, con su creación, pues no se denominaba así, se denominaba como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Pero gracias a eso, entonces, que se empieza a promover precisamente el comercio y a poder evitar nuevas crisis económicas. Y hoy en día, que ya nos encontramos entre el siglo XX y el siglo XXI, pues entonces la gran revolución para la globalización es la era digital, donde la revolución es el uso del Internet y la automatización, que esto fue lo que impulsa precisamente nuevos comercios y sobre todo lo que denominamos como flujos financieros. Por lo tanto, mm, cuando hablamos de globalización, básicamente, podemos decir que puede definirse como un proceso mediante el cual los países, sociedades y culturas se vuelven cada vez más interdependientes a través de lo que es el intercambio acelerado de los bienes, los servicios, la información, ideas, personas. Esto se trata es básicamente de un fenómeno multidimensional que lo que hace es abarcar lo económico, abarca lo político, lo cultural, también abarca lo ambiental, lo tecnológico. Entonces, ¿qué características tiene un proceso de globalización? Básicamente que existe una interdependencia económica. ¿Por qué? Porque las economías están cada vez más conectadas, ¿cierto? Entonces, si hay una crisis en un país, es muy probable que otros países también la puedan vivir o que esos efectos repercutan también en la economía de otros países. También está la característica de la revolución tecnológica. Siempre lo que se va a permitir es que haya un permanente contacto, ¿cierto? Y que haya una comunicación prácticamente instantánea entre países gracias a la revolución tecnológica. Además, la internacionalización de los mercados, porque pues ya no solamente nos vamos a limitar a lo local, sino que puede funcionar lo que hacemos nosotros, funciona en muchos países, en otros países. También otra de las características es que hay un mayor flujo de información, que hay una homogeneización y resistencia cultural, ¿cierto? Porque mm, también hay movimientos que lo que buscan es preservar identidades y tradiciones locales, porque pues no podemos pretender tampoco que por la era de la globalización pues las culturas cambian. No, cada país tiene una cultura y pues lo ideal es que cada país mantenga esas culturas, ¿cierto? Entonces, esta podría ser como la parte cruel de la globalización, pero los países no se deben dejar invadir precisamente por esas nuevas culturas, sino que debe haber precisamente un arraigo y por eso a los niños desde muy pequeños, a los jóvenes, a todas las personas, desde la escuela hasta las universidades, se les mantiene explicando y enseñando la importancia de conocer su territorio, sus costumbres, entre otras cosas porque pues conocemos ahora hoy en día muchas culturas, pero lo interesante o lo más importante es que podamos mantener la nuestra. Otra de las características que tiene la globalización es la movilidad humana, porque entonces las personas cada vez pueden migrar eh, a otros países sin tantas restricciones. Antiguamente era muy complejo viajar a otros países. Eh, Hay muchos países, por ejemplo, en Europa que ya eliminaron el problema de la visa, eh, donde colombianos ya podemos ir
a países de Europa sin restricciones, pero hay otros países donde definitivamente sí le exigen. Entonces, países como Estados Unidos nos permiten entrada previamente con un documento que nos avale. En países como de Centroamérica, como Costa Rica, también tenemos que tener un visado, es decir, un documento que nos avale para ingresar al país y así sucesivamente, mientras que hay otros que no ponen tantas restricciones. Mm, digamos que en cuanto a la parte de Colombia, de cómo ha impactado los procesos de globalización en Colombia, pues la globalización ha tenido unos impactos o unos efectos, digámoslo también, positivos y negativos, ¿no? Porque es que, según el ministerio, en 2023, pues más del 80% de las exportaciones que no eran mineroenergéticas en Colombia, pues se dirigieron a países con los que existen unos tratados de libre comercio. Entonces, Colombia es uno de los 5 países del mundo también con mayor número de usuarios activos en redes sociales en proporción a lo que es la población. Y esto habla precisamente de esa gran inserción en la globalización digital. Y por otra parte, pues en la industria cultural también nos hemos globalizado en el sentido de los artistas. Artistas colombianos como Shakira, como J Balvin, como Karol G, pues han logrado posicionarse globalmente y esto también lo convierte como en símbolos del país en escenarios internacionales. Todo eso es precisamente globalización. ¿Sí? Mm, digamos, hablemos entonces ahora con respecto a lo que es el tipo de cambio. Eh, aquí dejo esta lámina para aquellos que la quieran revisar para poder entender mucho mejor el tipo de cambio. Y pongo un ejemplo muy claro que es el celular importado. Entonces, supongamos que un celular cuesta $3.000 en el mercado internacional y pues vamos a ver cuánto le costaría a un colombiano dependiendo del tipo de cambio. Entonces, hay varios escenarios. El primer escenario es que el tipo de cambio es de 3.000 pesos por dólar, ¿sí? Si y el precio del celular es de $300. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si vale $300 y cada dólar nos cuesta 3.000 pesos, entonces multiplicamos los $300 con los 3.000 pesos y eso nos va a dar un total de 900.000 pesos. En un segundo escenario, pues el peso se devalúa. Entonces, cuando el peso se devalúa, quiere decir que el dólar creció de precio, ¿cierto? Entonces el tipo de cambio sube a 4.000. Estaba en 3.000, ahora está en 4.000. Nuestra moneda se devaluó porque el precio del dólar subió. Entonces, el precio en pesos es de 300, perdón, el precio del celular es de $300. Y como el dólar subió a 4.000 pesos, ahora el celular nos cuesta 1.200.000. Entonces, el resultado es que el celular pues cuesta más, ¿no? Y eso es una devaluación porque el peso perdió valor frente al dólar. Después tenemos un escenario número 3 donde el peso se revalúa. Es decir, si se revaluó el peso es porque bajó el valor del dólar. Entonces, en este caso, el dólar está en 2.500 pesos. Recordemos que el celular nunca ha cambiado de precio, siempre se mantiene en $300, lo que varía es el valor del dólar. Y en este caso son 2.500 pesos, por lo tanto tendríamos que pagar 750.000 pesos por el celular. Entonces el celular ahora cuesta menos, eso quiere decir que hubo una revaluación donde el peso ganó valor frente al dólar. Por lo tanto, la reflexión de este ejercicio tan sencillo es que cuando hay una devaluación es porque aumenta el precio de lo importado. Por lo tanto, es bueno para exportar y malo para importar. Y cuando existe una revaluación, entonces es porque disminuye el precio de lo importado. Entonces, ahí es bueno para importar y puede afectar negativamente a los exportadores. Mm, si nos detenemos un poquito en cuanto al tipo de cambio, mm, muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué varía el tipo de cambio, no? ¿Por qué varía el precio del dólar?
Entonces, hablemos de algunas de las causas que son frecuentes en estas variaciones. Por un lado, tenemos el nivel de exportaciones y de importaciones, porque si un país exporta más, pues ingresan más dólares, ¿sí? A los dólares se denomina como divisa, ¿sí? Y eso puede hacer que pues tu moneda se aprecie o que obtenga mayor reconocimiento, mayor valor. Otra causa de por qué varía el valor de las divisas o varía el tipo de cambio es por los flujos de inversión extranjera. Porque si llegan inversionistas al país, la demanda de pesos colombianos pues va a aumentar y esto pues puede fortalecer la moneda. Otra causa puede ser la situación política y económica, porque la incertidumbre o la estabilidad también pueden influir tanto positiva como negativamente en el valor de la moneda. Y finalmente, pues, porque por políticas monetarias, ¿no? Ejemplo, las tasas de interés que haya fijado el Banco de la República, esto también puede afectar el atractivo de que tenga el peso frente a otras monedas. Mm, ¿En qué influye el tipo de cambio en una economía? Primero, pues, en ese fenómeno económico denominado como inflación. ¿Por qué? Porque cuando el peso colombiano se devalúa, es decir, cuando pierde valor frente al dólar, pues los productos importados como máquinas, tecnología, alimentos, pues esos lo que van a hacer es que se van a encarecer y pueden generar inflación. Por otro lado, tenemos que también puede aplicarse o tener efectos en la deuda externa, porque cuando el peso se devalúa, pues el país va a necesitar más pesos para pagar la deuda externa, que, que sabemos que la deuda externa está en dólares y esto puede pues afectar cosas como el gasto público y también afecta o impacta al turismo y el turismo y además del turismo a las remesas. Porque, por ejemplo, si el dólar pues está costoso, Colombia se vuelve un destino turístico más barato para extranjeros. ¿Sí? Si el dólar está caro, pues, ok, interesante, un dólar costoso porque pues se vuelve más atractivo para los turistas. Eh, y quienes reciben remesas en dólares desde el exterior, pues se van a beneficiar cuando el tipo de cambio sube, ya que pues van a recibir también más pesos por cada dólar. Mm, Y llegamos al punto número 3, que tiene que ver con la balanza de pagos. Entonces, en este punto de la balanza de pagos, recordemos que aquí nos han dado 24 transacciones, que hay fletes, hay préstamos, hay dividendos, hay ventas, hay compras, eh, hay remesas, dividendos, bueno, hay 24. Entonces, como lo manifestaba hace un momento, la idea es primero entender que la balanza de pagos es una tabulación de cargos y abonos que tiene un país con países extranjeros, ¿sí? Entonces, y esta tiene tres cuentas principales que son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Entonces, si vamos a desarrollar el ejercicio primero tenemos que empezar a clasificar cada una de las transacciones y decir, esta pertenece a la cuenta corriente, esta pertenece a la cuenta de capital y esta pertenece a la cuenta financiera y así sucesivamente. Tendríamos que hacerlo con cada una de ellas antes de comenzar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, mm, en la cuenta corriente, por ejemplo, ¿qué iría? En la cuenta corriente tiene que ir todo lo que son exportaciones, importaciones de bienes, todo lo que tiene que ver con los servicios, con las rentas, mm, con las transferencias, mientras que en la cuenta capital, pues entonces ella lo que hace es eh, pues reflejar todas esas transferencias de capital precisamente que con donaciones en la deuda, que compras de activos no financieros como patentes, licencias,
y por eso se le denomina como una cuenta de menor peso. Y mientras tanto, la cuenta de capital, perdón, la cuenta financiera, pues ella lo que refleja son los flujos de inversión entre los países, que la inversión extranjera directa, que la compra de acciones, que movimientos de deuda externa pública. Y finalmente encontramos también una cuenta denominada como errores y omisiones, que lo que sirve es para ajustar pues todas esas como las discrepancias estadísticas que son netamente inevitables y pues para que precisamente como se trata una balanza de pagos, pues se compense con la variación de esas reservas internacionales. Es decir, las compras o ventas de divisas que hace el Banco de la República, pues para mantener el equilibrio cambiario, ¿no? Eso es, eh, a eso me refiero que el saldo de la balanza de pagos se compensa con las variaciones de reservas internacionales. Entonces, si seguimos con el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que ¿qué son exportaciones? Pues esa transacción que dice que Colombia vende calzado del mercado europeo, pues se considera una exportación. Que las ventas de flores a España, pues se considera una exportación. Que las ventas de café a Alemania también son una exportación y que las ventas de productos agropecuarios a Holanda son también una exportación. Entonces, si yo tengo claridad de lo que es una exportación, yo puedo entonces elegir y llevarlas a una sola cuenta, que es exportaciones, ¿cierto? Que está dentro de la cuenta corriente. Ahora, si yo tengo claridad de qué es una importación, que es la compra que yo hago de bienes y servicios desde el exterior, entonces puedo darme cuenta que de ese listado las compras de maquinarias a Japón son una importación, que las compras de medicamentos son una importación, que la compra de gasolina a Estados Unidos es una importación. Entonces, si yo sumo el total de exportaciones, me va a dar este valor de 85.200 y si sumo el total de importaciones, me va a dar un total de 37.000. Ahora, ¿cuál será el saldo de la balanza comercial? Pues vamos a tomar las exportaciones, el total de exportaciones de bienes, le restamos el total de importaciones de bienes, lo cual me va a dar el valor del saldo de la balanza comercial. Ese es como, digámoslo, el primer paso. Luego viene el paso de la cuenta de servicio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como servicios? Entonces, que pagamos pago de fletes desde el extranjero hacia Colombia. Entonces, mire que ahí ya no estamos pagando por un bien, ya estamos pagando por un servicio, por un flete, ¿sí? Entonces, al transporte, ¿cierto? Que se paga llevar el bien desde el extranjero hacia Colombia. ¿Podrían colaborarnos con el micrófono que está abierto, por favor? Muchas gracias. Eh, También tenemos la llegada de turistas extranjeros a Colombia por un valor de 5.000 pesos. Ese es una, un servicio, ¿cierto? El pago de intereses recibidos desde el extranjero hacia Colombia también hace parte de esta cuenta. Entonces, los servicios que exportamos los podemos colocar en una sola cuenta y luego los servicios que importamos. ¿Cuáles son los servicios que importamos? Esos que dicen, por ejemplo, fletes pagados desde Colombia hacia Perú. Bueno, es una importación porque es que estamos pagando el transporte desde Colombia hacia Perú, ¿cierto? Y luego vienen los viajes de colombianos al extranjero, los intereses de una empresa colombiana a un banco en México por valor de 800 pesos. Y si sumamos las exportaciones de servicios, nos va a dar que el total de exportaciones de servicios es igual a 13.000. Y que si sumamos la total de importaciones de servicios, nos va a dar un valor de 11.800. Entonces aquí les dejo a ustedes la imagen mm, para que puedan desarrollar el ejercicio completo. Y dice, el saldo de la cuenta corriente subyace de la suma entre el saldo de la balanza comercial con el saldo de la cuenta de servicios. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál fue el saldo de la balanza comercial? Si nos remitimos a la lámina anterior, el saldo de la balanza comercial fue de 48.200. Entonces nos dice que para calcular este saldo de la cuenta corriente debo sumar esos 48.200 y le debo sumar el saldo de em, con el saldo de la cuenta de servicios, es decir, estos 1.200. Estos 1.200, ¿de dónde salieron? Estos 1.200 salieron de la resta de las exportaciones de servicios menos las importaciones de servicios, es decir, 13.000 menos 11.800 nos da 1.200. Entonces, esos 1.200 los vamos a sumar con lo que teníamos en la cuenta del saldo de la balanza comercial, que eran 48.200. Por lo tanto, 48.200 más 1.200 nos da un total del saldo de la cuenta corriente de 49.400 pesos. Y finalmente, y finalmente, entonces construimos la cuenta capital, que son los ingresos y son los egresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos, lógicamente, de dinero. Estamos hablando de dinero aquí, ¿cierto? Entonces dice que hubo un préstamo bancario recibido desde el extranjero. Ah, bueno, pues si Colombia recibió dinero del extranjero, pues la plata lo que hizo fue ingresar. ¿Cuánto ingresó? Que 13.000 pesos. Aquí estamos hablando de valores ínfimos, de valores muy, muy pequeños, pues para poder hacer el ejercicio. Pero recuerden que en la realidad esos son valores supremamente grandes. Amortización de créditos a bancos en Colombia. Entonces, si le pagan a los bancos en Colombia, entonces la plata entró a Colombia. Entonces, sumamos los préstamos bancarios más la amortización del crédito y esto nos daría un total de 17.000. Pero también hay unos egresos, es decir, que Colombia pagó al exterior, ¿no? Entonces, el caso está, por ejemplo, el caso del préstamo bancario de Colombia otorgado a empresas en el extranjero. Ah, bueno, son 3.000 pesos. Amortización de créditos a bancos en el extranjero. Entonces, pagamos esos créditos a bancos en el extranjero por valor de 1.500 pesos. ¿Cuánto nos dio ahí? Nos dieron 4.500 pesos de egresos. Y si tomamos el total de ingresos de 17.000 menos el total de ingresos de 4.500, nos va a dar un saldo de la cuenta de capital de 12.500. Y así es como lo calculamos. Para que finalmente construyamos todo lo que tiene que ver con las transferencias. ¿Sí? Entonces, en las transferencias, tengan en cuenta que cuando se trata de transferencias, no te está pagando el dinero. ¿Sí? Nadie está pagando, simplemente es, es un dinero que se envía a otra parte. ¿Sí? ¿A qué se le denomina remesas? Se le denomina remesas, por ejemplo, a la platica que su papá le envía desde Miami, porque hace 3 años se fue para Estados Unidos a trabajar muy duro, y entonces ahora todos los meses su papá le envía, ejemplo, $1.000 para la manutención suya aquí en Colombia. A eso se le denomina como una remesa. Entonces, en este caso tenemos remesas de colombianos que trabajan en Canadá hacia su familia en Colombia por valor de 8.000 pesos, que las ayudas que recibida por agricultores colombianos desde la Unión Europea también se denomina como una transferencia, que dividendos enviados desde Alemania a Colombia, que son dividendos, son ganancias. Entonces, esos serían los ingresos que sumarían un total de 18.000, pero también hay unos gastos como unos egresos. Por ejemplo, cuando ustedes, eh, en el caso del ejercicio dice, envío de dinero desde ciudadanos ecuatorianos en Colombia hacia Ecuador. Entonces, aquí hay unos ecuatorianos, unas personas extranjeras que trabajan en Colombia y que cuando ganan su plática le envían un poquitico también a sus familias allá en Ecuador. Entonces, ya es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ya es un egreso porque la plata está saliendo de Colombia hacia el exterior.
que los dividendos enviados a España desde Colombia, que el envío de ayudas en dinero desde Colombia a un país afectado por una catástrofe natural. Y eso son cosas que son reales. Cuando hay países que sufren catástrofes naturales, lo más lógico es que los países se unan y cada uno pueda enviar, tanto en especie como en dinero, ¿sí? En alguna de las dos o en las dos, si es posible, ayudas a estos países. Cuando un país sufre una catástrofe como un tsunami, como un gran terremoto, entre otras cosas, entonces he ahí la solidaridad económica entre naciones, porque así como nosotros hemos sufrido cosas catastróficas como Armero, digámoslo así, recordando el- la, la avalancha de Armero. En ese entonces hubo muchos países que enviaron toneladas y toneladas de ayuda y de dinero hacia Colombia para poder solventar esa crisis. Entonces, asimismo, nosotros en Colombia, aunque no tengamos todas esas capacidades, ¿cierto? También tenemos que solidarizarnos con otros países y poder enviar ayudas. O podemos enviar también en especie, que es ropa, colchonetas, entre otras cosas. Entonces, el saldo en transferencias, ¿cuál va a ser? Pues tomamos los ingresos, el total de ingresos que son 18.000 y le restamos el total de ingresos que son 5.020 y por eso nos va a dar 12.980 pesos. Y finalmente hacemos entonces esto. Aquí los dejo en la lámina para que puedan desarrollar el ejercicio. Dice, el saldo en balanza de pagos, es decir, ya la balanza como tal, en general, ya no por cuenta, sino la general, el, el dato final, ¿cierto? Entonces, el saldo en balanza de pagos es la sumatoria entre el saldo de la cuenta corriente, ¿sí? ¿Cuál es la cuenta corriente? Entonces, devolvámonos. Saldo en cuenta corriente. Aquí está. Aquí el que está en verde. Es saldo de la cuenta corriente, que son 49.400. Sigamos. Saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital. Ok, entonces vamos a mirar cuál es la cuenta capital. La cuenta capital, mírela aquí. Ya la habíamos calculado. Son 12.500. Y además de eso, más el saldo de transferencia. ¿Cuál es el saldo de transferencia? Ese que estamos viendo aquí. 12.980. Si sumamos esos tres valores y, bueno, si sumamos esos tres valores, pues vamos a obtener el total de balanza de pagos. Pero a ese dato es que le sumamos las reservas internacionales que no se colocaron en ninguna de las cuentas ni corriente, ni de capital, ni de transferencias. ¿Sí? Entonces, las reservas internacionales no las ubiquen en ninguna cuenta de esas, porque se ubica es al finalizar el ejercicio. Obtuvimos entonces el saldo en balanza de pagos, 74.880, y a ese valor es que le vamos a sumar los 800.000 de las reservas internacionales para tener un nuevo valor de reservas internacionales de 874.880 pesos. De esa manera, entonces, construimos paso a paso la balanza de pagos. Y finalmente, ¿cómo influye en las reservas internacionales? Entonces, aquí se los dejo para que puedan cavilar más, para que lo puedan comprender mejor. Podemos decir que un superávit en la balanza de pagos indica que entran más divisas de las que salen, lo que incrementa las reservas internacionales. Esto fortalece la posición financiera del país y da estabilidad al tipo de cambio. Ese sería lo ideal, ¿cierto? Tener más divisas de las que salen, ¿sí? Que entren más de las que salen. ¿Y cómo afecta el tipo de cambio? Entonces, cuando estamos en superávit, es decir, cuando entran más divisas de las que salen, puede generar presión para la apreciación de la moneda nacional, ya que hay mayor demanda de pesos. Si el Banco Central no interviene,
el peso puede revaluarse frente a otras monedas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay mucho dinero, muchas divisas, pues lógicamente las divisas o el dinero, porque es que divisa se le denomina al dinero extranjero, llámese yenes, llámese dólares, llámese cualquier moneda extranjera se le denomina divisa. Y las monedas adquieren valor, adquieren valor como cualquier bien, como cualquier producto, como las manzanas. Si usted tiene más manzanas, ¿qué pasa con su precio? Entonces, entre más manzanas haya, más poquito será el valor de la manzana. Pero cuando la manzana escasea, cuando la manzana casi no hay manzanas en el mercado, el precio de la manzana se dispara. Pasa exactamente lo mismo con el valor del dinero. Cuando hay muchas divisas, digamos dólares, cuando hay muchos dólares en el mercado, los dólares, estamos inundados de dólares, el precio del dólar pues va a disminuir, por eso el tipo de cambio disminuye. Y cuando el dólar escasea en Colombia, lo más probable es que el precio de ese dólar pues se incremente, ¿sí? Tome más valor. Así es como funciona eh, estos aspectos macroeconómicos. Yo espero que esta webconferencia me haya servido para, pues, para poder entender no solamente los ejercicios, porque esto, pues, bien, chévere, el ejercicio está muy bonito, está muy bien diseñado, la verdad, esta guía de actividades para su comprensión. Pero más allá de quedarse en una guía de actividades, que ustedes pueden hacer esto utilizando otros medios, ¿cierto? Lo que interesa realmente es eh, que usted vaya ahorita a las 7 de la noche a ver las noticias y en las noticias usted escuche que el dólar subió de precio y usted puede entender ahora sí qué sucede cuando el dólar incrementa su precio. ¿Quiénes van a ganar? ¿Quiénes serán los grandes ganadores? ¿Quiénes serán los grandes perdedores? ¿Qué pasa con nuestras importaciones? ¿Qué pasa con nuestras exportaciones? ¿Por qué habrá subido el dólar? ¿Cierto? Entonces, para cuando ustedes vean las noticias, para cuando usted ahora escuche la radio y comenten cosas del comercio internacional y este tipo de cambio, que el dólar y otras cosas, pues es empezar a darle un giro. Muchos de ustedes no estudian economía, la mayoría veo que se estudian como administración de empresas, administración de negocios internacionales, pero en cualquiera de las ciencias administrativas, contables, económicas, de negocios, ustedes van a tener que enfrentarse a reconocer los impactos que tienen estas actividades internacionales. Por lo tanto, espero que la web haya sido totalmente comprensible y no sé si de pronto Brian Steven o Daniela Alejandra tengan alguna pregunta, alguna duda o algún aporte que nos quieran hacer o al menos despedirse. Doctor, buena tarde. Yo ingresé hace poco por motivos de una cita, pero siempre que su merced hace alguna web, me encanta entrar porque corrijo de pronto dudas que tengo y bueno, voy directo a hacer el trabajo y siento que lo puedo desarrollar a cabalidad y ya me voy acordando, voy mirando el video cuando su merced lo comparte y siento que puedo terminar la actividad, pero que también entiendo. Entonces le quiero agradecer. Bueno, ok, Daniela, muchísimas gracias. Entonces espero que esta web, esta última web, también les sirva mucho para el buen desarrollo de esta guía fase 4 que tiene que ver. Un abrazo para todos.
Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, tutor. Chao.